de los principios del reino. Estamos bajo la serie Reino de Dios, el tema la cultura del reino parte 2, y el subtema de hoy es, dentro de la cultura del reino, el fundamento de los principios del reino. Y vamos a buscar la palabra en Hebreos capítulo 1 verso 8. Damos gracias al Señor. Una vez más le damos la bienvenida a José Juan, que está con nosotros en esta mañana. Gloria a Jesús. Estamos contentos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en lo que está haciendo con cada uno de los hijos de esta casa. Y Wanda, confía siempre en el Señor. Lo que estás aprendiendo no es un sistema religioso, es una vida de reino. Yo creo que se oye como muy agudo. Gloria a Jesús. Es que bajarle un poquito algo ahí. Sí. Gloria. Santo. Te adoramos, Dios. Este se oye mejor. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo 1, verso 8. Gloria a tu nombre, Padre. Es la palabra. Es la palabra la que nos nutre, la que nos llena, la que nos alinea al propósito de Dios. Y no las cosas que estamos viendo ni las cosas que suceden a nuestro alrededor. Es su palabra. Mire, una vez nosotros hemos recurrido a ella para sostenernos en los momentos más difíciles y para celebrar y estar contentos en los momentos de gozo y alegría. Dice la palabra, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Qué es el trono de Dios? ¿Cetro de qué? De equidad es el cetro de tu reino. Lo voy a leer de nuevo. Mas del Hijo dice, ¿qué dice del Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Padre, te damos gracias, gloria y honra. Sabemos que tu palabra es espíritu y es vida, y hará aquello por la cual tú la enviaste, Señor. Y yo sé que estamos poniendo fundamentos, Señor, sobre la vida de tus hijos, los hijos del reino, los hijos del rey. Porque tú nos constituiste, Señor, como reyes y sacerdotes. Y por eso, Padre amado, fungimos como sacerdotes en el aspecto religioso, pero tenemos que tomar nuestra posición dentro de la cultura del reino, vivir conforme a esa cultura para que se manifieste todo lo que el reino tiene para con nosotros. Por eso te pedimos que tu sabiduría, Señor, se manifieste a través de nuestra vida para sembrarle esta palabra, que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, porque ningún campesino puede estar viviendo como campesino si quiere llegar a una posición de tu reinado. Tenemos que vivir como reyes en el reino. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dice la palabra, pueden sentarse, mis amados. Y hablamos el domingo pasado, porque quiero entrelazar, el domingo pasado estábamos hablando acerca de la cultura del reino, y les dije que iba a haber 2 o 3 tópicos adicionales bajo ese tema. Por eso hoy traigo lo que es el fundamento de los principios del reino. Cada reino, cada cultura tiene un fundamento que lo sostiene. Y por eso en esta mañana, definiendo lo que era el evangelio del reino, dentro de la invitación que se nos está haciendo a través de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros volvamos a la esfera de vida en la cual nosotros fuimos creados. Nosotros creamos para gobernar, para reinar, para tener dominio, para subyugar todas las cosas. Eso es lo que habla en Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 28. Fuimos y se nos dio la autoridad para ello, pero nosotros perdimos esa posición porque le entregamos a hacerle caso al enemigo y tomar del fruto prohibido. Ahí perdimos lo que éramos, porque se nos engañó para hacer la cosa que ya éramos, para hacer lo que éramos. Por lo tanto, tenemos que volver a la esfera de vida que Dios originalmente proyectó para nosotros. Pero no, Dios no establece el poder volver a esa esfera de vida a través de una moralidad donde podamos medir que cuando nosotros alcancemos ese estatus de morar, nosotros entramos en el reino. Establecimos que para entrar en el reino teníamos que accesar a través de ¿qué? Del arrepentimiento. El arrepentimiento no era dolor y pena simplemente de ofender a Dios, sino que era ¿qué? El cambio de mentalidad. Por lo tanto, cuando tú cambias tu mentalidad conforme al mensaje que Cristo ya nos trajo,
Si nos conformamos a ese mensaje, a ese evangelio de buenas nuevas de salvación, entonces, y el renacimiento espiritual, que es el nuevo nacimiento, nosotros tenemos que acceso al reino. Pero hay unos requisitos para entrar al reino, y es el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Ese arrepentimiento es la aceptación de ¿quién? De Jesucristo como Señor y Salvador. El que creyere y confesare que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice la Escritura, que dice que será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces nosotros adquirimos, tenemos el regalo de la salvación comprado por el precio de la sangre de Cristo, cuando con nuestra boca nosotros confesamos al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Por eso, aleluya, nosotros ya accesamos al reino, somos residentes del reino, pero dentro del reino hay una cultura. Y establecimos el domingo pasado que la cultura es los patrones de conducta que gobiernan la vida de una sociedad, de aquellos que componen ¿qué? La sociedad. Tienen ¿qué? Unos patrones, unos estilos, unas costumbres que lo definen dentro de la cultura de esa sociedad. Dijimos que también que la cultura era tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada, que lo son ¿qué? Costumbres, tradiciones, principios, fundamentos que dan base a una sociedad. De igual forma, en la vida espiritual y en el reino de Dios hay ¿qué? Fundamentos, principios establecidos que nosotros debemos ¿qué? Practicar, que sean parte de nuestra cultura. ¿Y qué es la cultura? La forma, el modelo a seguir. ¿Para qué? Para manifestar aquellos que decimos que somos puertorriqueños. Lo manifestamos a través de ¿qué? De un lenguaje, de una forma de costumbre, de cultura. Nosotros celebramos, y muchos están tratando de cambiar la tradición de los Reyes Magos, que ellos vengan no en camello, sino que vengan en caballo. ¿Por qué? Porque aquí se utiliza ¿qué? Los caballos. Eso es parte de una cultura. Se utilizó la cultura de los camellos porque en el Medio Oriente lo que se utilizaba era ¿qué? Los camellos. Posiblemente no tenían caballo. Y a lo mejor si lo tuviesen, lo hubiesen utilizado ¿para qué? Para que fuera el instrumento para llevar los regalos al rey. Eso es que una tradición, una cultura. No podemos cambiar la cultura. Es más, aquellos que han tratado muchas veces de cambiar la cultura de las naciones han fracasado. ¿Por qué? Porque tú no puedes cambiar la esencia de lo que es ¿qué? Una sociedad. Es más, para cambiarla tú tienes que infiltrarte en ella y simuladamente cambiar la costumbre. Por eso, la costumbre religiosa de un pueblo no es criticando la cultura que la podemos cambiar. Es más, entre más lo critica, más arraiga la cultura de la gente. Por eso, cuando usted vaya a una casa y vea ídolos, no critique los ídolos. No es la forma de tú alcanzar y cambiar ¿qué? La cultura, la mentalidad religiosa de alguien. Usted que se infiltra, la Biblia dice que en el reino es como la levadura. Usted que se infiltra y afecta ¿qué? La masa circundante. Por eso, usted es, y de eso yo voy a hablar más adelante, nosotros como influencia dentro de una cultura. No es gritar mucho que somos evangélicos, pentecostales y lo que sea. No, no es eso. Es infiltrarnos en los lugares donde Dios nos ha puesto para influenciar con el reino. Ahora, esos aspectos y principios, aún en la vestimenta y la forma de comportarnos, son aspectos que definen nuestra cultura. En lo espiritual, lo que define nuestra cultura, y la Biblia bien claro lo establece, él dice, por su fruto lo conoceréis. Es decir, que el fruto es algo vital y esencial en la vida de aquellos que hemos tenido la experiencia de la salvación y hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Que demos ¿qué? Fruto. Es más, dice que debemos dar fruto digno de ¿qué? De arrepentimiento, que hemos cambiado de mentalidad. Así que tu comportamiento, tu forma de ser manifiesta, tu cultura, es más, manifiesta a quién le sirve, porque está dentro de un reinado, de un rey. Si le sirve realmente, tú vas a vivir conforme la cultura que el rey ha establecido para que tú vivas. No podemos vivir fuera de ¿qué? De lo establecido. Mucha gente se sienten bien y se sienten bendecidos
cometiendo fornicación, haciendo adulterio, robando, haciendo cuantas cosas hay, y se sienten bien. Pero eso es una cultura de otro reino. En el reino dice, no, en el reino no será así. Hay principios que establecemos dentro del reino de Dios. Por eso, aunque el arrepentimiento sea el único requisito para entrar en el reino, hay requisitos definidos para mantenerse residiendo en el reino. Por eso no predicamos religión, predicamos ¿qué? Un reino. Donde usted está, ya usted está, eres parte del reino. Ahora tiene que manifestar la cultura del rey. Usted no puede gobernar con una mentalidad de campesino. Usted tiene que gobernar con una mentalidad de ¿qué? De reino, de estar en una posición. Y en esa posición ya usted fue ubicado. Por eso nosotros, para mantenernos residiendo en ese reino espiritual, dice Jesús, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? Porque hay una cultura que define los que están en el reino. Así que si tú no estás manifestando esa cultura, forma de vida dentro del reino, es porque no eres parte de él. Hay cosas que nos van a distinguir. No es que yo le diga a la gente que yo soy el pastor. Es que la gente identifica por mi fruto lo que soy. Mi vida va a hablar de quién, no de mí. Mi vida va a hablar de aquel que yo le digo que le sirvo. Por eso es que hay muchos testimonios por ahí que le dicen, si eso es cristiano, para eso se es cristiano. ¿Cómo tú representas al rey si tú eres el embajador del rey? Que cuando hablan de ti por tu conducta, no hablan de ti, están hablando de que aquel que tú representas. Ahora, ¿cómo la gente te ve representando al rey? Porque tu testimonio habla de quien realmente tú le sirvas y a quien tú le perteneces. Porque tú nunca irás en contra de lo que él estableció dentro de la cultura que define que su reino. Y por eso el rey está tan comprometido con aquellos que guardan su cultura, que él dice, ¿sabes? Tú no tienes necesidad de nada. Porque si a los pajarillos yo los sostengo, todo el que está bajo mi reinado tiene todo lo necesario. Por eso no nos desesperamos, Wanda, porque sabemos que tiene control de todas las cosas. Si dice, ¿sabes qué? Si a los pajarillos yo los sostengo, si a las flores del campo yo las visto mejor que Salomón, ¿cuánto más yo voy a ocuparme de aquellos que son ¿qué? Mis hijos dentro del reino? Por eso viene el momento de desesperación, porque el que le falta ingreso, siempre su mente va a pensar que en el día de mañana, y Jesús dijo, ¿sabes qué? No te afanes por el día de mañana, cada día tiene su propio afán. ¿Sabes qué? Yo te voy a suplir. ¿Sabe por qué Dios está obligado? Mira lo que voy a decir. Está obligado a suplirte. Porque la forma de vida de sus hijos hablan de su rey. Por eso tú tienes que vivir, o tú vas a vivir de acuerdo a como tu rey te suple. Por eso la grandeza, el testimonio de Dios está en juego. Su reputación está en juego. Porque tiene que manifestar su reino a través de quién? De sus reyes. Porque él es rey de reyes. Ahora, Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará ¿qué? En el reino de los cielos. Porque para entrar en el reino de los cielos usted debe hacer ¿qué? La voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora, el hacer la voluntad del Padre es la definición correspondiente en la ejecución, en el ejercicio, en la práctica, aleluya, de lo que es la voluntad de Dios, practicando los principios, mandamientos, preceptos, costumbres, hábitos, de leyes, estatutos, mandamientos del rey. Usted manifiesta ¿a quién? Al rey. Y es a través que Jesús, utilizando las parábolas, comenzó a enseñar acerca de la cultura que deben manifestar todos aquellos que residen en el reino. Y esto es parte de lo que yo traje el domingo pasado. Y esto es bien importante que lo anoten, porque la práctica de su cultura habla del gobierno, o habla del que lo gobierna y de quién lo gobierna. ¿Qué cosas te gobiernan? Así que la práctica de su cultura habla de
del que lo gobierna y de quién lo gobierna. Jesús dijo a los judíos, ¿sabes qué? La prueba de que alguien tiene la posesión en el reino se llama ¿cómo? Los frutos. Y eso está en Mateo capítulo 21, 43, lo pueden poner por ahí en algún lugar. Así que los frutos del reino son la prueba de su posición. Y ahí es que entramos a poner la base, el fundamento, los principios del reino. ¿En qué se fundamenta el reino? ¿Cuál es el principio que gobierna en el reino? Y ahí fue que entramos a Hebreos capítulo 1, verso 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo, cetro de qué? Cetro de qué, de equidad. ¿Qué equidad? Ajá, ¿qué me dijeron por ahí? Igualdad. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando usted busca la definición real de equidad, usted habla de igualdad, pero habla de algo más, habla de rectitud. Así que lo que sostiene, ¿qué es el cetro? Y no me sigan, simplemente escuchen. ¿Qué es el cetro? ¿Qué es un cetro? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza un cetro? Porque un cetro es el bastón que sostiene ¿a quién? Es un símbolo que representa ¿qué? Autoridad y poder. Es decir, que el poder y la autoridad está en el cetro. Y dice que el cetro que sostiene el reino es que la rectitud. Así que lo que le da poder y autoridad en el reino, que está simplificado por el cetro, ¿qué es? La rectitud. Lo que está diciendo ese pasaje es, en Hebreos capítulo 1, dice, el cetro de rectitud es el cetro de tu reino. En otra, la autoridad y el poder del reino de Dios está ¿qué? En su rectitud. El primer fundamento que sostiene y da poder y autoridad se llama la rectitud. Jesús dijo en Lucas capítulo 12, verso 31, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Si busca el reino en primer lugar, en otras palabras, ¿qué es buscar el reino? Que yo venga a orar, que yo ayune, que yo dé. Eso no es buscar el reino. Es buscar el reino, es buscar la rectitud, es cumplir la palabra. Buscar el reino en primer lugar es establecer los principios, el estilo de vida, la cultura, el evangelio. Es hacer la voluntad del Padre. Es cumplir con sus mandamientos. Es hacer sus estatutos. Son que lo que sostienen el reino. Para que se haga una realidad en su vida, debemos vivir de acuerdo a qué? A principios, preceptos, mandamientos, leyes, estatutos, ordenanzas que ya estableció en su palabra. Si usted hace eso, usted está viviendo con autoridad y poder. ¿Por qué muchos de nosotros no tenemos autoridad y poder? Porque por nuestra poca rectitud. Si el poder y la autoridad está en la rectitud, cuando usted no es recto, ¿usted qué? No tiene ni poder ni autoridad. Está diciendo que lo que sostiene el reino, lo que le da el poder y la autoridad es que rectitud. Rectitud cuando usted va a solicitar el desempleo. Rectitud cuando usted va a buscar un beneficio de cupones de alimentos. Usted tiene que mentir para coger un beneficio. Pues no hay rectitud en su corazón. Usted está fuera del reino. Usted no vive la cultura del reino. Porque la cultura del reino es ¿qué? Rectitud. Yo sé que esto no gusta, esto no, que uno lo hable, pero es la pura verdad. Y quiero felicitar a Ángel y a Tamaira. Porque ella me lo había dicho antes, ya Walgreens me lo había dicho. Pasa que cuando uno habla una palabra, siempre el enemigo va a poner cosas que distorsionen el deseo del corazón de uno. Y Dios está transicionando
para cosas más grandes. Por eso está preparando la atmósfera, el ambiente en su vida primeramente y luego en su hogar, para lo que Dios trae para este nuevo año para ustedes. A veces no lo entendemos, no comprendemos los procesos, las etapas, los enojos y las chismas que nos damos a veces como pareja, pero son parte del proceso de Dios para entonces hacernos necesarios el uno a otro para causarnos en el propósito de Dios. Por eso muchas veces tienen que venir esas situaciones a nuestra vida. Puede ser que lo que uno anhela que sea todo el color de rosa, todo esté bonito. No. Es necesario que por causa de la palabra siempre va a venir persecución. Dios te dio una palabra, pero por causa de esa palabra va a venir un levantamiento tan grande para contrarrestarle el gozo. Viniste contenta de retiro y se te levantó el infierno en la otra parte de tu familia allá. Y si usted va y entiende cómo es el diseño en la cultura del reino, usted sabe que un reino tiene siempre un reino negativo, un contrarreino, uno que quiere hacerle que conquistar. Así que la lucha entre el bien y el mal siempre estará. Y siempre el mismo Jesús dijo, ¿sabes qué? En el mundo tú vas a tener aflicciones, pero confiar que yo he vencido el mundo. Eso es parte de la cultura de ¿qué? Del reino. Y Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Para que tú tengas autoridad y poder en mi reino, tú debes buscar que establecer, obedecer, hacer con tu vida, cumplir los preceptos, mandamientos y estatutos, porque el fruto determinará y dirá lo que realmente tú eres. Ahora, para reinar nosotros debemos conocer el fundamento de los principios del reino. ¿Y qué es reinar? ¿Qué significa reinar? Significa gobernar, reinar con poder, con autoridad. Si ustedes quieren reinar con Él, debemos conocer las leyes que gobiernan ¿qué? Su reino. Y nosotros fuimos llamados ¿a qué? A reinar. Por eso tantas veces yo le he dicho a ustedes que lo primero que debemos gobernar ¿qué? Son nuestras ¿qué? Emociones, nuestros deseos. Dice que el corazón es lo más engañoso que existe. ¿Quién me podrá librar de él? El corazón que está unido a nuestros pensamientos, ¿qué? A nuestras emociones, a nuestros sentidos. Tengan cuidado cuando usted declare cosas. Yo no vengo, no puedo ir a la iglesia porque me siento. Porque me siento triste. Pues, ¿estás declarando qué? Algo. Jesús nos dijo que en todo tiempo estemos gozosos. Porque entonces, si la cultura del reino es que esté gozoso, ¿por qué no manifiesta el gozo? Hay frío, se siente frío, ¿verdad? Apaguen los aires. Me economizo la electricidad. Yo no tengo problema con eso. Yo también lo estoy sintiendo aquí. Así que si usted quiere reinar, gobernar con poder y autoridad, usted tiene que y debe conocer los fundamentos. Los fundamentos, ¿qué es el fundamento? Es lo que es lo natural en la estructura. Está el fundamento, esa columna, le he dicho siempre que tiene que un fundamento. El reino tiene un fundamento que muchas veces no es visible y no lo es. Porque el más grande fundamento Jesús lo estableció. La Biblia está hablando en Hebreos capítulo 1 verso 8 que el cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Su cetro es su vara, un emblema de poder y autoridad. Poder y autoridad es la rectitud que cada uno debemos tener. La Biblia dice en 2 de Corintios 2:19, y este pasaje, cuando yo me convertí, fue un señor por el caserío vendiendo crispé. ¿Saben lo que es crispé? Poscón, que lo hacían unas pelotas así y lo envolvían. Pues allá en Corozal le llaman crispé a eso. Venía de muchos colores o venía amarillo, depende del color que le dieran. ¿Saben lo que estoy hablando? Pues venía vendiendo crispé. Y de ahí pues que yo, como él decía, crispé, crispé. 1, 10 chavos, 3, una peseta. Y venía y decía y eso se me quedó aquí en la mente. Y cada vez que yo lo veía y decía, crispé, crispé, yo también lo hacía. Pero un día, cuando yo hice eso, me dijo, 2 de Corintios 2:19. Y yo me quedé prisado. Yo dije, ¿qué es eso? El crispero me ofreció un texto bíblico. Déjame buscar el texto, ver qué dice. ¿Y sabe lo que dice el texto?
me lo aprendí. Pero el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Cuando yo le hizo en casa, yo, ay, no voy a decir como dice aquel. Ay, Padre Santo. Yo estaba recién convertido. Que me diga eso yo estando recién convertido. El impacto de esa palabra. El fundamento de Dios está firme. ¿Y cuál es el fundamento de Dios? Rectitud. Lo que le da poder y autoridad es la rectitud. Por eso dice de Dios, ¿sabes qué? Dios no es hijo de hombre. ¿Para qué? Para mentir. Él no miente. Por eso, si te dio una palabra, confía en esa palabra. No importa lo que estés viendo, no importa lo que estás viviendo. El que dio la palabra es fiel, porque Él es rectitud. Su poder está en la rectitud de sus palabras. El fundamento de Dios está firme. En el tiempo del ministerio de Jesús, los escribas y fariseos eran los líderes religiosos que en su experiencia espiritual establecían que el fundamento era el esfuerzo propio, las cosas que teníamos que hacer para alcanzar la justicia de Dios. Ahí es que Jesús los confronta, porque para alcanzar la justicia de Dios, lo único que tenemos que es creer en esa justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, que los líderes religiosos establecieron que una cultura o una subcultura dentro de la cultura de lo que Dios había establecido, que distorsionaron el verdadero mensaje del reino. Por eso viene Jesús a cumplir la ley para poder establecer en una transición el reino. Quitar lo religioso, aquellas costumbres y tradiciones de la cultura religiosa, que había que hacer algo para sentirse bien delante de Dios. Rompió la estructura religiosa a los escribas y a los fariseos. Le dijo, ¿sabes qué? Buscamos Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 20. Mateo 5 capítulo, verso 20. ¿Lo tienen? Amén, qué bueno, yo no lo tengo. Y mira lo que dice. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los que escribas y fariseos, ¿qué dice ahí? No entraréis en el reino de los cielos. Si la justicia no es mayor, ¿de qué está hablando? De la cultura religiosa, que para sentirnos justificados tenemos que hacer rituales de sacrificar tórtola, palomito, oveja, cabros, terneros. Teníamos que hacer algo para que la justicia de Dios que nos alcanzara. Y Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? La justicia vuestra para entrar en el reino tiene que ser mayor que la que los fariseos y los escribas. No puede ser la misma. Y la justicia de Dios, ¿cuál es? Cristo. Cristo es la justicia de Dios manifestada. Porque en la ira de Dios se manifestó en el cuerpo de Cristo, para que por medio de su sacrificio nosotros fuésemos justificados y tener que acceso a la presencia de Dios. Wow. Tenemos que cambiar la mentalidad. Yo no oro para alcanzar algo, yo oro porque estoy agradecido porque ya alcancé algo. Yo no doy de igual manera para alcanzar algo, no. Yo estoy agradecido porque ya alcancé algo, porque Él me lo dio. Igualmente por eso son tres cosas que usted hace en oculto y las recompensa en público, porque no las hace con la intención de ¿qué? De alcanzar algo, sino que dice, por cuanto lo hiciste en privado, yo te voy a compensar en público. Porque tú no estás buscando con lo que da
ni con lo que ora, ni con lo que ayuna, buscar una justicia propia para ti. Por eso dice la Escritura, no le digas a alguien que ayuna, no le digas a nadie que ora, porque si tú dices a alguien que ayuna, que ora y que da, es porque tú estás buscando que tu justicia en base a lo que tú haces. Por eso tienes que expresarlo. Por eso dice, por lo que haces en secreto, yo te lo recompenso en público. Te hago una justicia mayor mientras tú te callas y no dices lo que estás haciendo. Porque según las cosas saldrán a la luz porque las hiciste mal, también las cosas buenas que haces ocultas, Dios las expone en público. Por eso, ¿sabes qué? Al que le debe honra, dale honra. Al que le debe tributo, dale tributo. Dale honra al rey. Pero por encima del rey, del mundo, dale honra al Rey Todopoderoso. ¿Qué dice ahí ese pasaje? Porque os digo que vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Así que la rectitud sobre la cual el reino es construido es la rectitud de Dios. Primero, conoce al Señor a los que son ¿qué? Suyos. Decía el pasaje que le leí ahorita, o mejor dicho, que le dije de memoria. Conoce al Señor a los que es el fundamento de Dios. Conoce al Señor a los que son ¿qué? Suyos. Conoce al Señor a los que son. ¿Y qué hace con los suyos? ¿Y los suyos qué hacen? Se apartan de la iniquidad. Porque la iniquidad es lo opuesto a la rectitud de Dios. El fundamento está puesto. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de qué? De iniquidad. Todo aquel que invoca. Tú invocas al Señor. Pero que el texto que decía después que yo leí de ese, el que invoca al Señor se aparta de qué? De la iniquidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero Jesús dijo, no todo el que me invoca entrará al reino de los cielos. Porque no es solamente por invocar, es por ser recto, por guardar rectitud, por tener equidad. Ese es el fundamento del reino. Por lo tanto, si tú eres parte del reino, usted va a reflejar que los mismos que patrones de conducta que el rey está manifestando. Y usted tendrá poder y autoridad si usted es semejante a él. Ahora, hay niveles de rectitud. Y el primer nivel de rectitud es para entrar en la vida. Porque estamos los que muertos en delitos y en pecado. Entonces la rectitud, la experiencia del nuevo nacimiento, donde el hombre es purificado y justificado del pecado y comienza a vivir por los mandamientos de la ley moral de Dios. Y acuérdense lo que estoy diciendo, para vivir de acuerdo a la ley moral de Dios. No te estoy diciendo para vivir conforme a que tú guardes los 10 mandamientos, no. Porque por encima de los mandamientos que los fariseos y los escribas trataban de imponerle a la gente, hay una ley mayor que esa, que es la ley moral de Dios, que José no tenía mandamiento, que Abraham no tenía mandamiento, que ninguno de los patriarcas tenía un mandamiento. Y honraron a Dios con sus hechos. Porque José no salió corriendo por la mujer que aquella que lo dejó en nu. Porque había un mandamiento que decía no fornicará ni adulterará. Había una ley moral de Dios, que dentro de él le imposibilitaba que pecar. Porque el que es nacido de Dios, ¿qué dice? No peca, no puede pecar. ¿Cómo yo naciendo de Dios, si nací de la naturaleza de Él, me mantengo cometiendo pecado? Si cometo pecado es porque no he nacido de nuevo. Y si no naciste de nuevo, ¿cuál es la llave de entrada al reino? Jesús, a través del ¿qué? El nuevo nacimiento. Por eso puede decir, gloria a Dios, aleluya, santo, santo, santo. Y eso no te habilita para entrar al reino. Lo que te habilita para entrar al reino es que
hacer la voluntad del Padre cumpliendo con la cultura del reino. Y si no estás cumpliendo con la cultura, no te vayas de la iglesia, porque el único lugar donde tú puedes escuchar la palabra que te va a romper y te va a libertar de esa cultura es la cultura de la palabra de Dios. Este es un lugar donde vienen los enfermos a ser ¿qué? Sanados, especialmente del alma. Hay gente que por años son cristianos y están atados con el tabaco, con el alcohol, con hábitos destructivos en su vida. Y hasta que no se meten con Dios y rompen el conocimiento de su palabra. Dice que la palabra, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Así que el primer nivel de rectitud es para entrar al reino y se llama nuevo nacimiento. Y el segundo nivel de rectitud es conocer cómo la perfección, oigan bien, perfección. ¿Qué es perfección en la escritura? Madurez espiritual. Así que a través de la madurez, segundo nivel de rectitud es la madurez espiritual. Esta perfección requiere una renuncia total de los valores, normas o posiciones que son preciosas para nosotros, pero tenemos que dejarlas. Mira a Jesús le vino un joven y le dijo: ¿qué debo hacer para heredar el reino? ¿Qué Jesús le dijo a aquel joven? ¿Has guardado los mandamientos? Sí, desde mi juventud, toda mi vida he guardado mis mandamientos. Pues te falta una sola cosita. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y se fue triste porque tenía que muchas posiciones. Eso no es un estándar para todos los cristianos que tengan que vender ahora todo lo que tienen. No, es para ese joven, para una enseñanza de un principio poderoso. ¿Dónde debe estar tu corazón? Porque tú puedes tener riqueza, pero tu corazón no está en la riqueza. Porque la riqueza es un medio natural que refleja la bendición de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y si Dios te bendice materialmente, tú puedes compartir lo que Dios te ha dado. No tienes que vender la casa que el Señor te dio. Porque si no, nadie estuviese viviendo en una casa. Lo que es diciendo, ¿sabes qué? Si tu corazón está metido en la riqueza, si el fundamento de tu corazón es la riqueza, hay de ti. Porque la riqueza verdadera no es esa. Es más, yo, de los pobres del mundo, he tomado, dijo Jesús, para hacerlos ricos ¿en qué? Económicamente, no, en la manifestación del reino. Por eso es que tú y yo estamos aquí, porque éramos pobres en espíritu. Y ahora hemos experimentado la mayor riqueza. ¿Y cuál es la mayor riqueza? Tenerlo a Él. Y manifestarlo a Él. Segundo nivel, cuando usted se perfecciona, que madura espiritualmente y deja aquellas normas de vida, posesiones, valores. Porque mire, aún mismo Moisés tuvo que dejar algo por el reino. ¿Qué dejó Moisés? Moisés amaba a su familia. Jesús le dijo, ¿sabe? Dios le dijo, ¿sabe qué es Moisés? Estoy hablando de Moisés, ¿la? ¿O de Abraham? De Moisés. Moisés tuvo que dejar algo, porque a él lo dejaron primero. ¿Se acuerda cuando su mamá lo echó en la canasta por el río? ¿Quién lo recogió? Lo recogió la hija de Faraón. Y creció dentro de una cultura. Pero quien le metió la cultura, el gene del reino, fue su mamá, que fue quien lo crió. Porque la hija de Faraón buscó a alguien que criara a su hijo. Y qué casualidad, como dice un varón, que quien lo cuidó fue su propia madre, aunque era hijo de la hija del Faraón por adopción. Su verdadera madre le metió el gene del reino, que cuando él fue grandecito y se fue a la cultura de quien realmente iba a ser partícipe, allí dentro, dice la escritura en Hebreos capítulo 11, hablando de los héroes de la fe, que Moisés
rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Qué hizo José? Digo, Moisés renunció a sus derechos que tenía como heredero del reino de ¿qué? De Egipto, que tenía legitimidad para reclamar, porque por derecho de herencia le correspondía. ¿Qué hizo él? Renunció, rehusó. Mató a un egipcio. ¿Qué hizo? Tuvo que correr. Y aquellos que Dios los llama hoy y quieren mañana estar corriendo, imponiendo manos y ministerios, Dios llamó a Moisés. Y él estuvo 40 años antes de irse de Egipto. Desde su nacimiento hasta 40 años. Mata al Egipto y se va y está 40 años más hasta que tiene el encuentro de la zarza. ¿Cuántos años tenían? 80. Y luego duró 40 años más para libertar al pueblo, porque tuvo 40 años, ¿dónde? En el desierto. Y antes de entrar en el desierto, a la tierra prometida, dice que ¿qué? Josué, ponte a dirigir el pueblo porque ya yo me voy. Así que Dios te da un llamado, no esperes ejercerlo al otro día, porque hay un periodo de preparación para tu ministerio. Y eso es lo que no nos gusta a los puertorriqueños, esperar en Dios. Que ese no es el tema, pero aprende a esperar en Dios. Porque si Él lo dijo, porque su cetro está fundamentado en ¿qué? En su rectitud. La rectitud de Él es inquebrantable. Te lo prometió. Lo que Dios me ha estado diciendo en estos días a mí es afirmándome que en su rectitud Él no va a fallar en el cumplimiento de sus promesas para mí. Por eso cada día tengo que confiar más, aunque lo que veo físicamente no es lo que deseo ver. En el mundo espiritual hay cosas lindas que estoy viendo. Ahora, Daniel, ¿qué hizo Daniel? Daniel fue llevado cautivo cuando tenía entre 15 y 17 años, cautivo, un muchachito, un príncipe de Israel, llevado cautivo a Babilonia. ¿Qué hizo él cuando estuvo allí? Allí le trataron de cambiar ¿qué? Su cultura, le cambiaron el nombre, le cambiaron la comida, le querían enseñar el idioma, preparándolo por 3 años. Y que dijo, no, yo estoy en un sistema, pero yo vine a este sistema no para que el sistema me influencie a mí, sino que yo voy a influenciar el sistema, al gobierno establecido con lo que está dentro de mí. Por eso, los 3 jovencitos que vinieron conmigo y yo proponemos no contaminarnos con la comida de Faraón. Y qué fácil nosotros nos contaminamos con la comida de Faraón. Faraón y Egipto es tipo de ¿qué? Del mundo. Que quieren cambiar ¿qué? Lo primero que hicieron con esos jóvenes fue cambiarle ¿qué? Su nombre. Porque cambiando su nombre quebrantan su identidad. Porque su nombre significa lo que en esencia ellos son. Y búsquense. Ustedes leen la Biblia. Leen en Daniel. ¿Cómo y por qué le cambiaron los nombres? Cambiando su identidad. Y le pusieron nombres que eran compatibles con los dioses de Egipto. Querían cambiarle ¿qué? La cultura de aquí y de su corazón para que perdieran su identidad y se hicieran parte de ¿qué? Del sistema. Pero ellos no fueron allí, aunque fue una desgracia que lo llevaron cautivo. La desgracia se convirtió en un ministerio para influenciar y establecer el reino de Dios en Egipto. En Babilonia, que fue donde fueron llevados cautivos. En Babilonia. Le cambiaron las comidas, querían cambiarle las comidas. Querían cambiarle ¿qué? Sus hábitos, sus costumbres, sus tradiciones, porque eso lo identificaba a ellos con lo que ellos eran y a quien ellos les servían. ¿Cuántas veces el sistema ha querido acondicionarte para que tú le sirvas a él y te olvides de quién tú eres?
Por eso me sorprende y me llena mucho el testimonio de la jovencita cuando el tiempo de Naamán, ¿se acuerdan de Naamán? El general del ejército sirio que era leproso. Y el profeta, ¿qué dijo la jovencita? La jovencita estando esclava, es decir, que las circunstancias nunca le pidieron testificar de quien ella le servía y se sentía que era parte de él. Estaba esclava, le servía a una mujer que era la mujer del general del ejército sirio. ¿Y qué dijo? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, jefa? Si tu esposo es jefe, va al profeta que está, al profeta de Dios que está allá, y va y consulta con él. Yo estoy seguro que el profeta lo va a sanar. ¿Y cómo estaba ella? Esclava. El sistema te puede detener en ciertos aspectos físicos, pero lo que tú debes... Wow. Este pasaje viene en este momento, un pasaje de la Escritura. Pueden limitarte físicamente. La Biblia dice, pero la palabra de Dios no está presa. Nada puede poner en cautiverio ni en prisión la palabra de Dios. Por eso, Wanda, la palabra, lo que tú declaras, lo que tú hablas, lo que tú expresas, manifiesta tu fe y a quien tú crees, a quien tú le sirves. Por eso nunca dejes de expresar que la palabra, porque tu confesión afirma tu posición. ¿Qué ellos hicieron? Nos vamos a proponernos no contaminarnos con nada. Abraham sale de qué? De su tierra y su parentela. Dejó algo, dejó la esencia y se llevó a alguien que le causó un problema, un chichón, un dolor de cabeza. Se llevó a Lot. No podía llevarse a Lot. Se llevó algo que de su cultura, de su costumbre, de su familia, y tuvo problemas. Porque el llamado no fue a Lot, fue a él. Cuando tú te aferras a algo que no es parte del propósito de Dios para con tu vida, te va a traer ¿qué? Problemas. Abraham a lo mejor quería todavía tener un residuo de una cercanía, de un pariente, de sentirse, aleluya, que todavía sus raíces andaban con él. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Yo te llamé a ti para hacer de ti algo distinto y diferente. ¿Y sabes qué? Y eso es lo sorprendente de la fe de Abraham. Que Abraham nunca vio muchos de los cumplimientos de lo que Dios le dijo. Dice la Escritura que él caminó como viendo a quién, al invisible. ¿Se puede ver al invisible? Bueno, con los ojos naturales no lo va a poder ver, porque si él siguió viendo al invisible, pero porque estaba viendo al que no se veía. Entonces, que lo que sustentaba la fe de Abraham era aquel a quien él no veía. Pero hay cosas en el mundo espiritual que no la está viendo físicamente, pero están ahí. Son ciertas. Eso es la fe, traer del mundo espiritual al mundo natural las cosas que tú no ves. Se llama fe. Ay, papá, ya estoy terminando yo. Déjame. Nada en este mundo puede ser más importante a nosotros que el Rey y su reino. Dice la Escritura: el que no dejaré padre, madre, esposa, esposo, hijo e hija por mí, no es digno de mí. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Qué es más importante? ¿Qué debe ser más importante para ti? El Rey y su reino. Hay dos grandes principios del reino donde todos los demás principios que hemos hablado están fundamentados. Y con esto voy cerrando. Mateo capítulo 22 y verso 37. Aquí vamos al fundamento de los principios. Mateo 22, verso
37. Voy a leer de 34 para que entendamos bien. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juraron a uno. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál es el verdadero fundamento? El amor. El amor a Él primeramente. ¿Con qué? Con toda tu mente, con todo tu corazón y con tu cuerpo. Las tres dimensiones de nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, deben servirle a Él, deben amarlo a Él. Te pregunto, ¿tu espíritu ama a Dios? ¿Tu alma ama a Dios? ¿Tu carne ama a Dios? ¿Qué lucha tenemos entre el alma y el espíritu? Porque el alma, el espíritu es lo que Dios nos dio, es la esencia de Dios en nosotros, y ese siempre buscará las cosas de Dios. Pero el alma, la que se salva o se condena, la que es el asiento de nuestros deseos, emociones, que muchas veces dice que batallan contra nuestra alma. El espíritu está ahí, está presto, pero el alma es débil y sucumbe. ¿Qué? Porque no hemos madurado espiritualmente, porque la madurez te da dominio propio y el espíritu mismo te da dominio propio. Pero tan fácilmente cedemos ¿a qué? A los deseos de la carne, y estamos batallando. Y dice, ¿sabes qué? El fundamento es el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y amar a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y haciendo, es más, porque hay Marcos capítulo 12, 29 y 31 y Lucas 6, 31 también te hablan esta misma palabra. Lo único que Marcos te habla y te dice, ¿sabes qué? Haciendo como tú deseas que te hagan. Si realmente tú amas a tu prójimo, tú vas a hacer con ellos lo mismo que tú desearías que ellos hicieran contigo.